los objetivos globales del auditor. Y estos son que el auditor debe, a través de los objetivos globales, Sí, muy buenas noches, estimados alumnos. Les habla su profesor John Jairo Espinosa. Vamos a hacer una especificación técnica desde la NIA edición 200, pasando por la 220, la 230. Una relación que existe en la planificación desde los estados financieros, desde la 200 a la 230. Luego vamos a llegar a la 240, pasando por la 250, 260, 265 y cayendo en la planificación, en la NIA 300. Estas son importantes hasta la 265, verlas de acuerdo al archivo que nosotros estamos manejando, los principios y generalidades. Entonces, de una vez los dejo para ir ganando tiempo. vamos a seguir los objetivos globales del auditor. Y estos son globales del auditor. Y estos son que el auditor debe, a través del trabajo de auditoría, obtener una seguridad positiva, una seguridad razonable de que todos los estados financieros en conjunto, los 5 estados financieros, cuando hay un conjunto completo de estados financieros, estén libres de incorrección de importancia relativa. Como se dijo, que puede ser debida a un error no intencionado o a un error intencionado que se denomina fraude. ¿Para qué debe obtener esa seguridad? Para poderla expresar a los terceros que van a usar la información financiera para la toma de decisiones. Y esa opinión va a decir que esos estados financieros fueron preparados en todos sus aspectos importantes o materiales de acuerdo al marco que se establece, en este caso, un marco de imagen fiel. Este objetivo general o global también debe ir acompañado sobre un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requisitos que le exigen a él las normas internacionales de auditoría, de acuerdo a lo que él encuentre durante su examen. Hay que ser muy precisos en que las normas de auditoría no son para que las cumplan las empresas. Las normas de auditoría son para que los cumplan los auditores, o sea, los contadores públicos que desarrollan la auditoría. Por eso se va a encontrar que en todas las normas de auditoría se habla de los objetivos, pero no de la norma, sino que habla de los objetivos del auditor. En este caso, estamos hablando de los objetivos globales del auditor, no de los objetivos de la NIA 200. En todos casos, cuando, ya decíamos, el auditor no pueda tener una seguridad positiva, razonable, que dadas las circunstancias pueden ser una opinión con salvedades, que es cuando hay una parte generalizada de los estados financieros que son razonables, pero que hay una parte que no incide en ese resto, pero que él no puede afirmar en forma positiva si hay razonabilidad o no. O puede decir, puede tener una seguridad positiva de que no hay razonabilidad para esa parte de los estados financieros, pero que esa parte que no es razonable o de la cual no se puede obtener seguridad positiva no trasciende ni impacta los estados financieros tomados en conjunto. Eso se llama salvedad. Ahora, cuando las pruebas que él obtenga no tengan la suficiencia ni la calidad, o sea, suficiencia es cantidad y la adecuación o lo que se llama evidencia suficiente y competente, la competencia de esas pruebas que convenzan al auditor, entonces él no puede estar seguro. Él no puede estar seguro, él no puede afirmar en forma positiva de que
que es razonable, que es parcialmente razonable o que no es razonable. En ese caso, su opción, según las normas internacionales de auditoría, es que dé una opinión que no, que quiere decir que yo no puedo opinar sobre esos estados financieros. O sea, niega la opinión o se abstiene de opinar. Él dice, no puedo opinar sobre estos estados financieros porque no he encontrado la evidencia suficiente y competente que me convenza para decir una cosa o la otra. Ya él no puede decir que es razonable, que es parcialmente razonable o que no es razonable. Él no puede. Puede que sí sea razonable, puede que sea parcialmente razonable o puede que no sea razonable, pero él no está seguro en forma positiva. Entonces, en ese caso, se produce una abstención de opinión. O también él tiene la facultad, sí, la normatividad del país se lo permite, renunciar a el desarrollo de la auditoría. Sí, se lo permite. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a las directivas y especialmente a ustedes de estar acá en esta tarde. Sí, vamos a analizar algunos aspectos importantes sobre los estándares internacionales que en este momento están vigentes y especialmente para Colombia. Recordemos dentro de esos estándares internacionales, en primer lugar, la famosa SNIF, o sea, especialmente lo que se relaciona con el artículo 3º de la ley 1314. ¿Qué quiere decir el artículo 3º de la ley 1314? En primer lugar, la ley 1314, ¿qué es? Ustedes deben estar totalmente enterados, todos. Y si no, es importante que analicemos esa situación. La ley 1314, lamentablemente, es la ley que estableció para Colombia la formalización de los estándares internacionales. Listo, entonces ese como primera parte. Como segunda parte, la NIA 220, de acuerdo a la especificación, ¿no? En esta nos vamos a pegar de auditor en relación al control de la calidad. Norma Internacional de Auditoría 220. Control de calidad para una auditoría de estados financieros. La Norma Internacional de Auditoría 220 expone las responsabilidades del auditor relacionadas a procedimientos de control de calidad para una auditoría de estados financieros y, cuando es aplicable, trata las responsabilidades del revisor de control de calidad de trabajo. Los sistemas de control de calidad, políticas y procedimientos son responsabilidad de la firma de auditoría, quienes, de acuerdo con la norma internacional sobre control de calidad NIC 1, control de calidad para firmas que desempeñan auditorías y revisiones de estados financieros, tienen la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que brinde la seguridad razonable de que tanto la firma como el personal cumplen con las normas profesionales y requisitos legales y de regulación aplicables, además de que los dictámenes emitidos por la firma son apropiados en las circunstancias.
De esta manera, esta norma internacional se sustenta sobre la premisa de que la firma está sujeta a la NIC 1 y requisitos nacionales relevantes. El sistema de control de calidad incluye políticas y procedimientos que abarcan responsabilidades para asegurar la calidad, requisitos éticos relevantes, aceptación y continuación de clientes y trabajos específicos, recursos humanos, desempeño del trabajo y monitoreo. Dichas políticas y procedimientos se establecen con el propósito principal de asegurar la calidad de la auditoría y cumplimiento de las normas relevantes. Dentro de las normas profesionales y requisitos legales están los requisitos éticos relevantes, que son los establecidos por el Código de Ética para Contadores Profesionales, preparado por el Comité de Ética de la Federación Internacional de Contadores (ICAC). El equipo de trabajo, socio de trabajo y revisor de control de calidad deben cumplir con los principios éticos fundamentales: integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional. El equipo de trabajo debe implementar procedimientos de control de calidad que sean aplicables al trabajo de auditoría y proveer la información relevante a la firma para facilitar el funcionamiento de los sistemas de control de calidad de la firma. Los equipos de trabajo tienen derecho a depender de estos sistemas de control, a menos que se sugiera lo contrario por la información proporcionada por la firma u otras partes en temas relacionados a la competencia del personal, independencia, conservación de clientes y cumplimiento de requisitos legales y de regulación aplicables a través del monitoreo. Objetivo. El auditor debe implementar procedimientos de control de calidad a nivel del trabajo que proporcionen al auditor seguridad razonable con relación a que la auditoría cumple con las normas profesionales y requisitos legales y de regulación aplicables, asegurando que el dictamen del auditor es apropiado según las circunstancias de la auditoría. Quiero ver una sonrisa. Hay personas que con adversidades ven siempre oportunidades y con todas las ganas vencen los obstáculos. Estas personas son ejemplo de resiliencia, creyendo siempre en todo lo bueno que ofrece la vida, siendo un ejemplo para todos. Desde la contingencia, en el proyecto hidroeléctrico Ituango, hemos trabajado incansablemente para garantizar la seguridad de la comunidad. Hoy ratificamos nuestro compromiso con ellos y nuestros compromisos siguen convirtiéndose en hechos, buscando siempre su bienestar y el de sus familias, para que juntos sigamos construyendo un mejor futuro para el país. EPM, por ti estamos ahí. Definiciones. Socio del trabajo. Socio u otra persona de la auditoría encargada del desarrollo de la auditoría y presentar el dictamen que se emite en nombre de la firma, y es quien tiene la autoridad apropiada de un organismo profesional, legal o de regulación. Revisión de control de calidad del trabajo. Proceso diseñado para proporcionar una evaluación objetiva en o antes del dictamen del auditor, de los juicios hechos por el equipo de trabajo y conclusiones para formular el dictamen del auditor. Este proceso se desarrolla solo para auditorías de estados financieros en entidades que cotizan en bolsa y demás trabajos de auditoría que la firma determine necesaria la revisión. Revisor de control de calidad del trabajo. Es un socio, otra persona de la firma, persona externa con calificaciones adecuadas o un equipo con experiencia y autoridad suficiente y apropiada para desarrollar la revisión de control de calidad de una manera objetiva. Equipo del trabajo.
todos los socios y personal asistente que desarrollan el trabajo o las personas contratadas por la firma para desarrollar la auditoría. Firma: profesional independiente, sociedad o corporación o entidad de contadores profesionales. Inspección: son los procedimientos diseñados para brindar evidencia del cumplimiento de los equipos de trabajo de las políticas y procedimientos de control de calidad en la auditoría. Entidad que cotiza en bolsa: entidad cuyas acciones, valores o deudas se cotizan o están en lista en una bolsa de valores reconocida o negocia bajo las regulaciones de una bolsa. Monitoreo: continua evaluación y supervisión del sistema de control de calidad de la firma. Periódicamente se selecciona trabajos determinados para brindar a la firma seguridad razonable sobre la efectividad del sistema de control de calidad. Firma de la red: firma o entidad que pertenece a una red que tiene una estructura mayor, cuyo objetivo es la cooperación y compartir utilidades, costo o propiedad, control o administraciones comunes, políticas y procedimientos de control de calidad. Socio: persona con autoridad para vincular a la firma respecto del desempeño de un trabajo de servicios profesionales. Personal: socios y personal asistente. Normas profesionales: normas internacionales de auditoría y requisitos éticos relevantes. Requisitos éticos relevantes: requisitos éticos establecidos por el Código de Ética para Contadores Profesionales de la Federación Internacional de Contadores para el equipo de trabajo y el revisor de control de calidad. También abarcan los requisitos éticos nacionales que sean relevantes para el trabajo de auditoría. Personal asistente: profesionales y expertos contratados por la firma que no son socios de la misma. Persona externa con calificaciones adecuadas: persona con las capacidades y competencia necesarias para ser socio del trabajo y desempeñar auditorías de información financiera o prestar servicios de control de calidad. Requisitos: calidad de las auditorías. Es responsabilidad del socio la calidad general del trabajo de auditoría que le sea asignado para garantizar un trabajo apropiado y competente que cumpla con los requisitos profesionales establecidos y las necesidades de la entidad. Es por esto que el sistema de control de calidad debe establecer los procedimientos y políticas que garanticen un mejoramiento continuo, buscando un sistema más efectivo, eficiente y competente. Requisitos éticos relevantes. Los miembros del equipo de trabajo están sujetos al código de ética, por lo que el socio de trabajo debe estar atento a cualquier evidencia o indicio que conduzca al incumplimiento de estos requisitos. Cuando existe dicha evidencia, que ha sido generada por el sistema de control de calidad, el socio de trabajo debe determinar la acción a seguir. Independencia. El requisito básico para realizar una auditoría es la independencia, lo que permite proporcionar una opinión sin ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional y actuar de acuerdo a los requisitos éticos relevantes con integridad, objetividad y escepticismo profesional. El socio de trabajo debe asegurar el cumplimiento del requisito de independencia para el trabajo de auditoría. Para esto, el socio puede obtener información relevante de la firma o la red para identificar cualquier información que amenace la independencia o cualquier incumplimiento en los procedimientos y políticas de independencia. Debe actuar de manera apropiada para eliminar estas amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Si esto no es posible, el socio de trabajo debe comunicar la amenaza a la persona relevante dentro de la firma. Cuando sea el caso, informar la incapacidad para resolver el asunto y seguir los procedimientos para tomar la decisión apropiada. Dicha decisión puede incluir eliminar los procesos o actividades que crean la amenaza o, cuando sea posible, retirarse del trabajo de auditoría.
Aceptación y continuación de las relaciones de clientes y de los trabajos de auditoría. Es importante que la firma obtenga la información necesaria antes de aceptar un trabajo de auditoría. Esta información le permite al socio del trabajo conocer aspectos como la integridad de los representantes de la entidad, competencia, capacidades y condiciones necesarias para que el equipo de trabajo desempeñe la auditoría, cumplimiento de los requisitos éticos y asuntos importantes derivados de trabajos anteriores, aspectos que permiten llegar a las conclusiones para tomar la decisión de la aceptación del trabajo. El socio de trabajo debe asegurar un trabajo apropiado de auditoría que se ha desarrollado siguiendo los procedimientos necesarios respecto de la aceptación y continuación de las relaciones de clientes y de los trabajos de auditoría. Cuando existe una información con anterioridad sobre la declinación de un trabajo de auditoría, el socio de trabajo debe comunicar esta información para que junto con la firma puedan tomar las decisiones apropiadas. Asignación de equipos del trabajo. El equipo del trabajo debe ser competente y tener la experiencia y capacidades necesarias para asumir el trabajo de auditoría, aplicar juicio profesional y entender y manejar las políticas y procedimientos del sistema del control de calidad para desarrollar el trabajo de auditoría de acuerdo a las normas profesionales, requisitos legales y de regulación relevantes. Asimismo, el equipo del trabajo debe tener la habilidad y conocimiento relevante a tecnología de información en las áreas de contabilidad y auditoría. Estas características facilitan que el auditor emita un dictamen apropiado a las circunstancias. Desempeño del trabajo. Para asegurar un desempeño adecuado del trabajo, el socio de trabajo debe asumir la responsabilidad de la dirección, supervisión y desempeño del trabajo de auditoría de acuerdo a las normas profesionales y requisitos legales y de regulación relevantes, cerciorándose que el dictamen del auditor sea apropiado a las circunstancias y que se logren los objetivos de los procedimientos de trabajo. Dirección. La dirección del equipo de trabajo implica informar a los miembros del equipo y socios del trabajo sus responsabilidades y objetivos, como lo son el cumplimiento de los requisitos éticos, planear y desempeñar la auditoría con escepticismo profesional de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, conocer las necesidades de la entidad, manejar asuntos de riesgo y problemas que se puedan presentar, siguiendo los procedimientos y políticas relevantes para un desempeño apropiado de la auditoría. Supervisión y desempeño. Proceso que incluye el examen y evaluación del sistema de control de calidad de la firma e implica un seguimiento al avance del trabajo de auditoría, considerando aspectos importantes como el desempeño de los miembros del equipo del trabajo, realización del trabajo de acuerdo al enfoque planeado, tratamiento de los problemas importantes que se presenten durante el trabajo y modificaciones necesarias a la planeación como resultado de dichos problemas, e identificación de asuntos a consultar a miembros con mayor experiencia en el trabajo de auditoría. Asimismo, el socio de trabajo debe llevar a cabo las revisiones necesarias y oportunas de acuerdo con las políticas y procedimientos de revisión de la firma, para quedar satisfecho de que el trabajo de auditoría se ha desempeñado de acuerdo a las normas profesionales y requisitos legales y de regulación aplicables, y de que el dictamen del auditor se fundamenta en suficiente y apropiada evidencia que soportan las conclusiones para emitir el dictamen. Durante el trabajo se deben realizar las consultas apropiadas sobre asuntos difíciles, tanto dentro del equipo del trabajo como a otros al nivel apropiado, en caso de que la firma carezca de los recursos internos apropiados. El socio de trabajo debe asegurarse de que dichas consultas y las conclusiones que resulten de estas sean implementadas. Si existen diferencias de opinión entre el equipo del trabajo, el socio del trabajo y el revisor durante las consultas, se deben seguir las políticas y procedimientos establecidos por la firma. Cuando se requiere una revisión de control de calidad del trabajo, el socio del trabajo debe determinar que se ha nombrado un revisor de control de calidad del trabajo y mantener comunicación constante con él acerca de los asuntos que se presentan durante la auditoría.
El revisor de control de calidad deberá realizar una evaluación objetiva de los juicios establecidos por el equipo de trabajo y conclusiones alcanzadas para el dictamen del auditor. Para esta evaluación, el revisor debe revisar los estados financieros, el dictamen propuesto por el auditor, la documentación de auditoría relevante y determinar si son apropiados a las circunstancias de la auditoría. Una vez terminada la revisión de control de calidad del trabajo, se puede establecer las fechas para emitir el dictamen del auditor. El revisor de control de calidad, cuando hace la revisión de estados financieros para entidades que cotizan en bolsa, debe evaluar la independencia de la firma en relación al trabajo de auditoría, las consultas realizadas y conclusiones que resultan de las mismas y la documentación verificando que refleje los juicios importantes y conclusiones alcanzadas. Monitoreo. Es el proceso de seguimiento diseñado para proporcionar a la firma seguridad razonable acerca de que las políticas y procedimientos relacionados al sistema de control de calidad son adecuados, relevantes y efectivos. El socio del trabajo debe analizar los resultados del monitoreo e identificar cualquier falencia que pueda afectar el trabajo de auditoría. Documentación. Dentro de la documentación de la auditoría, el auditor debe incluir la información y documentos que soporten asuntos relacionados al cumplimiento de los requisitos éticos y su resolución, conclusiones relacionadas al cumplimiento del requisito de independencia, asuntos y conclusiones relacionadas a la aceptación y continuación de las relaciones de clientes y trabajos de auditoría, conclusiones alcanzadas de las consultas realizadas durante el trabajo de auditoría. De la misma manera, el revisor debe documentar su trabajo durante la auditoría sobre la implementación de los procedimientos requeridos por las políticas de revisión de control de calidad, desarrollo de la revisión antes de emitir el dictamen del auditor y asegurar que no existe ninguna información sobre asuntos sin resolver que puedan poner en duda los juicios y conclusiones alcanzadas. www.auditory.org. Normas internacionales de auditoría, Bueno, aquí responsabilidad nos y vamos a ir con una contratación. Nuestro presentación grupo está clásica. conformado por Laura Arias, Juan Botero, Juliana Castilla y Javier Ramírez. Antes de empezar, te preguntarás, ¿qué es una auditoría? Una auditoría es la inspección o verificación de la contabilidad de una empresa realizada por el auditor con el fin de comprobar y validar los estados financieros de un periodo determinado. ¿Y qué son estados financieros? Son documentos que muestran el resultado de las operaciones de una empresa por un periodo. Para realizar una auditoría necesitamos lo siguiente: Código de Ética, IES 8, NIF, INIC y las NIA. De las normas internacionales de auditoría hablaremos de 4 en específico: NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente; NIA 210, Acuerdo de los Términos de Encargo de Auditoría; NIA 220, Control de Calidad de la Auditoría de los Estados Financieros; y NIA 230, Responsabilidad del Auditor en la preparación de la documentación. NIA 200. Esta norma expone las responsabilidades globales que debe tener el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros, como también incluye los aspectos a tener en cuenta para cumplir con los objetivos de la auditoría. La NIA 200 se crea con el objetivo de brindar las herramientas para que el auditor, en medio del ejercicio de su labor, aumente el grado de confianza para los usuarios de la información. Esta confianza se obtiene por medio de la opinión emitida en los informes del auditor, en los que se alojan datos importantes sobre la fiabilidad de la información encontrada en los estados financieros. Dicha información describe si estos cumplen o no con los nuevos marcos técnicos normativos de información financiera y si responden a los principios contables. Las NIA requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error.
Asimismo, el auditor debe generar una emisión de un informe sobre los estados financieros en el que se evidencia el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en la NIA a la luz de los hallazgos del auditor. En todos los casos en los que no puede obtenerse una seguridad razonable y dadas las circunstancias, una opinión en el informe de auditoría que no sea suficiente para informar a los usuarios de los estados financieros, las NIA requieren que el auditor deniegue la opinión o que renuncie al cargo, si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. En esta NIA cobran relevancia los aspectos relacionados en la NIA 320, que se refiere a que el auditor debe tener sumo cuidado en la determinación de la materialidad o importancia relativa de los hechos económicos y transacciones de la entidad, así como en la evaluación de las incorrecciones identificadas en los estados financieros, ya que el auditor debe evidenciar su criterio profesional considerando si estos hechos son materiales o no, y evaluar si estos influyen en las decisiones económicas que puedan tomar los diferentes usuarios de la información. La guía contiene objetivos, requerimientos y una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas que tienen como finalidad ayudar al auditor a alcanzar una seguridad razonable. Las guías requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional durante la planificación y ejecución de la auditoría y, entre otras cosas, identifique y valore los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, basándose en el conocimiento de la entidad y de su entorno. Este debe ser capaz de obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen incorrecciones materiales mediante el diseño y la implementación de respuestas adecuadas a los riesgos valorados. En el proceso de auditoría se debe recopilar información y documentarlo a través de evidencias que permitan soportar la opinión del auditor. Asimismo, hablaremos sobre la norma internacional de auditoría 210, que trata sobre el acuerdo en las condiciones de los compromisos de auditoría. Entonces, aquí tocamos el tema de las responsabilidades del auditor para acordar los lineamientos y términos del trabajo de auditoría con la administración o quienes estén encargados del gobierno corporativo de la empresa. Además, se establecen las precondiciones para la auditoría y las responsabilidades de la administración o quienes estén encargados de la entidad. Bueno, entonces básicamente el objetivo es aceptar o continuar las precondiciones pactadas con la compañía. Además, confirmar que exista un entendimiento común entre el auditor y la administración. Básicamente, esto se refleja en una carta de compromiso, que es un documento en el cual la empresa de auditoría se responsabiliza de cumplir con lo presentado en la propuesta técnica y una vez sea aceptada, no se puede modificar el compromiso que ya fue establecido. Entonces, básicamente, la carta de compromiso está compuesta por el objetivo y el alcance de la auditoría, las responsabilidades del auditor, otra información relevante, ya sean honorarios u otros términos específicos, y la forma y contenido esperados del dictamen. Norma Internacional de Auditoría 220. Control de calidad para una auditoría de estados financieros. La norma internacional de auditoría 220 expone las responsabilidades del auditor relacionadas a procedimientos de control de calidad para una auditoría de estados financieros y cuando es aplicable trata las responsabilidades del revisor de control de calidad del trabajo. Los sistemas de control de calidad, políticas y procedimientos son responsabilidad de la firma de auditoría, quienes de acuerdo con la norma internacional sobre control de calidad NI 1, control de calidad para firmas que desempeñan auditorías y revisiones de estados financieros, tienen la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que brinde la seguridad razonable de que tanto la firma como el personal cumplen con las normas profesionales, los requisitos legales y las regulaciones aplicables. De esta manera, esta norma internacional se sustenta sobre la premisa de que la firma está sujeta a la NIC 1 y a requisitos nacionales relevantes. El sistema de control de calidad incluye políticas y procedimientos que abarcan responsabilidades para asegurar la calidad, requisitos éticos relevantes, aceptación y continuación de clientes y trabajos específicos, recursos humanos, desempeño del trabajo y monitoreo. Dichas políticas y procedimientos se establecen con el propósito principal
de asegurar la calidad de la auditoría y cumplimiento de las normas relevantes. Dentro de las normas profesionales y requisitos legales están los requisitos éticos relevantes, que son los establecidos por el Código de Ética para Contadores Profesionales, preparados por el Comité de Ética de la Federación Internacional de Contadores, IFAC. El equipo de trabajo, socio de trabajo y revisor de control de calidad deben cumplir con los principios éticos fundamentales: integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional. Norma Internacional de Auditoría 230. Responsabilidad del auditor en la preparación del documento. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. El propósito de esta NIA es establecer normas y lineamientos respecto a la documentación de la auditoría. El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la opinión y dar evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las normas. ¿Para qué sirve la documentación? Facilita la planificación y ejecución de la auditoría, facilita la supervisión del trabajo de auditoría y el cumplimiento de sus responsabilidades, rendir cuentas de su trabajo al equipo encargado, mantener un archivo para futuras auditorías, realizar revisiones de control de calidad, realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales, reglamentarios u otros que sean aplicables. Características de la documentación. Preparar papeles de trabajos completos y detallados para proporcionar una comprensión global. Deben ser diseñados y organizados para cumplir con las circunstancias y necesidades del auditor. Evidenciar el proceso de planeación, incluyendo programas de auditoría, cambios en el sistema de contabilidad y de control interno, evaluaciones de riesgos, ya sean inherentes y de control, y conclusiones alcanzadas. La preparación de documentación de auditoría oportuna nos proporciona documentación adecuada y suficiente, ayudará a mejorar la calidad de la auditoría, facilitará una efectiva revisión y evaluación de la auditoría obtenida y de las condiciones obtenidas antes de que el informe finalice. El auditor deberá adoptar procedimientos para mantener la confidencialidad y salvaguardar los papeles de trabajo por periodo suficiente para satisfacer las necesidades de la práctica, de acuerdo con los requisitos legales y profesionales. Recordemos que los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Bueno, vámonos de una vez con el otro. Vámonos con el 240. ¿Qué particularmente en este caso es la responsabilidad del auditor en relación al fraude? Norma Internacional de Auditoría 240. Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. La Norma Internacional de Auditoría 240 presenta las responsabilidades del auditor con respecto al fraude en auditorías de estados financieros y explica cómo deben aplicarse las normas de auditoría 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores de importancia relativa y da una guía al auditor para proceder y qué procedimientos debe aplicar cuando se encuentran situaciones que son motivo de sospecha o se determina que hay fraude. Cuando el auditor inicia el trabajo de auditoría, puede encontrar representaciones erróneas en los estados financieros que pueden surgir de errores o fraude. El auditor puede determinar si la representación errónea se debe a fraude o error, si el error es intencional o no en los estados financieros. Cuando hablamos de fraude, lo relacionamos con un concepto que tiene implicaciones legales. Sin embargo, el auditor no hará consideraciones legales de si ha ocurrido un fraude. El auditor lo entenderá como la causa de errores intencionales de importancia relativa en los estados financieros. De esta manera, podrá establecer errores que son resultado de información financiera fraudulenta y errores que son resultado de malversación de activos.
El fraude puede presentarse como resultado de la presión que ejercen terceros sobre la administración o empleados para cumplir con metas establecidas, sobrepasando el control interno y principios y valores. La administración y/o encargados de la entidad tienen la responsabilidad de la prevención y detección de fraude. La administración debe considerar que existe la posibilidad de que se sobrepasen controles o haya influencias que pueden afectar el proceso de la información financiera, donde se manipule la información presentando información falsa en los estados financieros. Es por esto que la entidad debe enfocarse a la prevención del fraude, lo que puede reducir la posibilidad de que se presente. Para esto debe crear controles en las diferentes áreas. Una manera efectiva es inculcar una conducta ética, actuar bajo los principios tanto personales como profesionales, creando así una cultura de honestidad e integridad en el personal. De acuerdo con las normas internacionales de auditoría, el auditor debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, como un todo, estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debidas a fraude o error, trabajando bajo los principios fundamentales del Código de Ética y con juicio profesional y escepticismo profesional. Sin embargo, siempre existe una posibilidad de que no se puedan detectar por completo las representaciones erróneas, y es mayor el riesgo de no detectar un error resultado de fraude que un error por equivocación, debido a que cuando se trata de fraude que implica información financiera fraudulenta, se presentan acciones más sofisticadas para ocultarlo, como lo son la falsificación, no registro de transacciones, colusión, omisión intencional, alteración de registros e incluso errores intencionales dentro del fraude. Cuando se trata de malversación de activos, lo que implica robo de activos de la entidad, pueden presentarse desfalcos, robo de activos físicos o propiedad intelectual, pagos por bienes y servicios no recibidos y uso de activos para fines personales. El auditor debe ayudarse de aspectos como la pericia del perpetrador, frecuencia y extensión de la manipulación, grado de colusión, entre otros, para detectar el fraude. Además, puede ayudarse de su experiencia para detectar los aspectos importantes durante la auditoría que presenten más riesgo de tener errores de importancia relativa debida a fraude. Cuando se encuentra involucrada la administración en el fraude, es más difícil para el auditor detectar el fraude, debido a que la administración tiene contacto directo con los estados financieros y hay más riesgo de que se presente información fraudulenta y que se sobrepasen procedimientos de control. Es por eso que se identifica como un riesgo de importancia relativa. En este aspecto, las normas internacionales de auditoría están diseñadas para ayudar al auditor a detectar y evaluar estos riesgos. Objetivos. El auditor, de acuerdo con la norma internacional de auditoría 240, debe identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debidos a fraude en los estados financieros, obteniendo la evidencia suficiente y apropiada para diseñar e implementar los procedimientos necesarios y responder de manera apropiada. Definiciones. Fraude. Acto intencional de una o más personas relacionadas con la entidad que pueden ser de la administración, empleados o terceros, que implica el uso de engaño para obtener una ventaja injusta e ilegal y da como resultado una representación errónea en los estados financieros y que puede implicar manipulación y falsificación de documentos, malversación de activos, supresión u omisión de transacciones, mala aplicación de políticas contables, entre otros. Factores de riesgo de fraude. Indicios que presentan la oportunidad o posibilidad de cometer fraude. Cuando el auditor identifica estos indicios, por lo general se encuentran aspectos como un incentivo o presión para cometer fraude, oportunidad percibida para cometer fraude,
y la capacidad de racionalizar la acción fraudulenta. Los factores de riesgo de fraude varían de acuerdo a la entidad y a los procedimientos y políticas que éstas establezcan para la prevención y detección de fraudes. Requisitos. Escepticismo profesional. Un requisito importante para que el auditor realice el trabajo de auditoría y evalúe los estados financieros es el escepticismo profesional. Un cuestionamiento continuo del auditor de la información y evidencia obtenida, reconociendo la posibilidad de la existencia de errores de importancia relativa, aunque tenga en cuenta la experiencia con la entidad. El auditor puede aceptar los documentos y registros como genuinos, excepto cuando tenga evidencia que demuestra que los documentos no son auténticos o se han modificado sin informarlo debidamente al auditor. El auditor deberá llevar a cabo investigaciones adicionales de estas inconsistencias, aunque el auditor no debe ser un experto para identificar si un documento es auténtico o no. Puede recurrir a entidades que sí lo puedan establecer. Discusión entre el equipo de trabajo. El equipo de trabajo debe llevar a cabo discusiones que abordan la posibilidad de que los estados financieros de la entidad puedan presentar errores de importancia relativa debidos a fraude. Estas discusiones permiten que los miembros con mayor experiencia puedan compartir sus conocimientos, identificar aspectos que indiquen fraude, considerar aspectos externos o internos que puedan generar alguna presión, ya sea a la administración o a un empleado de la entidad, y demás aspectos que se puedan considerar indicio de fraude, lo que permite que el equipo de trabajo y el auditor puedan considerar las acciones y respuestas apropiadas. Procedimientos de evaluación del riesgo y actividades relacionadas. La administración tiene la responsabilidad de la preparación de los estados financieros y el control interno, lo que incluye las inspecciones necesarias para prevenir y detectar errores de importancia relativa debido a fraude. De esta manera, el auditor debe obtener un entendimiento de la entidad, conocer su entorno y control interno, cómo supervisan los procesos de administración para identificar y responder a los riesgos de fraude, lo que le permite al auditor desarrollar procedimientos para obtener información del riesgo de errores de importancia relativa debido a fraude. Esta información la obtiene de investigaciones que realiza el auditor sobre las evaluaciones de la administración del riesgo de fraude, relaciones inusuales y entrevistas a personal clave de la entidad, que le permite identificar la supervisión ejercida por las personas apropiadas dentro de la entidad, conociendo así la susceptibilidad de la entidad de presentar fraude, el manejo del control interno sobre los riesgos de fraude, riesgos de errores de importancia relativa e identificar la competencia e integridad de la administración, determinando si la administración tiene conocimiento de fraudes o sospechas que afecten la entidad. Cuando la entidad desarrolla procesos de auditoría interna, el auditor debe hacer las investigaciones con la auditoría interna, identificando los procedimientos llevados a cabo por el auditor interno y los resultados de dichos procesos. Asimismo, el auditor debe determinar si existe otra información que pueda sugerir error debido a fraude. Identificación y evaluación de riesgos de errores de importancia relativa debido a fraudes. El auditor debe identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debido a fraudes en los estados financieros. Es por esto que debe evaluar qué ingresos, transacciones o aseveraciones hacen que surjan estos riesgos. Por ejemplo, cuando el auditor evalúa los ingresos, puede encontrar errores de importancia relativa debido a fraude en indicios de sobreestimación de los ingresos mediante el registro de ingresos ficticios. Esto puede suceder cuando existe una presión de terceros sobre la administración para cumplir metas o hay alguna bonificación de por medio.
Por esta razón, el auditor debe obtener un entendimiento de los controles que realiza la administración para dichos riesgos, lo que significa que la administración reconoce que pueden existir riesgos de error debidos a fraude. Además, esta información es útil para que el auditor reconozca los factores de riesgo. Respuesta a los riesgos evaluados de error de importancia relativa debido a fraudes. El auditor debe generar respuestas generales a los riesgos evaluados, por lo que debe asignar y supervisar el personal competente para la evaluación de los riesgos, evaluar las políticas contables aplicadas por la entidad y tener en cuenta la impredecibilidad de los procedimientos de auditoría, lo que reduciría el riesgo de que personas dentro de la entidad puedan manipular la información buscando una ventaja. De igual manera, el auditor debe aplicar el escepticismo profesional durante la auditoría, lo que le permite tener una mayor sensibilidad al momento de examinar los documentos y soportes y corroborar información presentada por la administración que sea de importancia relativa. Para responder a los riesgos evaluados de error de importancia relativa debido a fraudes, el auditor debe planear y diseñar procedimientos de auditoría adicionales que le permitan poner a prueba registros y ajustes realizados en los estados financieros y realizar las investigaciones necesarias para buscar indicios y circunstancias que presentan un riesgo. Asimismo, el auditor debe evaluar los juicios y supuestos que hace la administración e influyen en las estimaciones contables importantes de los estados financieros. Así, el auditor puede obtener la suficiente y apropiada evidencia, puede ayudarse de análisis detallado y programas que le permitan obtener una seguridad razonable y tomar decisión sobre las acciones a seguir. Evaluación de evidencia de auditoría. El auditor debe evaluar los riesgos de error de importancia relativa debido a fraude y establecer si es necesario aplicar procedimientos adicionales. Al momento de establecer una opinión general sobre los estados financieros, el auditor debe determinar si los procedimientos aplicados indican algún riesgo no conocido previamente y relacionado a fraude. El auditor debe examinar este riesgo en relación a la auditoría y establecer si la administración está involucrada, lo que pone en duda su credibilidad y la de la información presentada en los estados financieros. El auditor debe reevaluar los riesgos y reconsiderar la evidencia obtenida previamente. Si como resultado de la evaluación se confirma que los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa, el auditor deberá evaluar las implicaciones sobre la auditoría. Incapacidad del auditor para continuar el trabajo. Cuando el auditor juzgue necesario retirarse del trabajo debido a la existencia de errores de importancia relativa por fraude que se presentan bajo circunstancias como cuando la entidad no toma la acción apropiada respecto al fraude, el auditor encuentra un riesgo importante de fraude o hay indicios de que la administración está involucrada en el fraude, el auditor debe determinar las responsabilidades profesionales y legales, así como si existe algún requisito que establezca comunicar o reportar las razones del retiro e incluso determinar si el retiro es apropiado de acuerdo a las normas y regulaciones relevantes. Confirmaciones escritas. El auditor debe obtener confirmaciones escritas de la entidad donde la administración reconoce su responsabilidad de diseñar, implementar y mantener el control interno para prevenir y detectar fraude. Asimismo, la administración debe presentar en forma escrita al auditor los resultados de la valoración de la administración de riesgos de representación errónea en los estados financieros que indiquen fraude, conocimiento o sospecha de fraude que involucre la entidad, alegato de fraude que involucre los estados financieros de la entidad. Comunicación a la administración y a los encargados del gobierno corporativo. El auditor debe comunicar oportunamente la información que indique fraude,
al nivel apropiado de la administración, para que se informe a los responsables de la detección y prevención de fraude. Si el auditor encuentra involucrados a la administración, empleados o terceros relacionados con la entidad, debe comunicar sus indicios a los encargados de la entidad y determinar los procedimientos necesarios para la continuación de la auditoría. Comunicaciones a autoridades reguladoras y ejecutoras. Si el auditor identifica o sospecha la existencia de fraude, debe determinar si existe la responsabilidad de reportar a partes externas de la entidad. Esta responsabilidad varía de acuerdo a la entidad y al país. Aunque la confidencialidad es un principio fundamental ético que debe cumplir el auditor, se debe evaluar si las responsabilidades legales exigen que se reporte el fraude. Documentación. Dentro de la documentación que debe preparar el auditor, debe incluir las decisiones importantes que se tomaron en las discusiones sobre la posibilidad de encontrar errores de importancia relativa debido a fraudes en los estados financieros y los riesgos identificados. De la misma manera, debe documentar las respuestas a los riesgos evaluados, los resultados de procedimientos de auditoría para tratar los riesgos y comunicaciones. www.auditum.org. Vámonos de una vez con la 250. Esta es bien particular, ¿no? Esta tiene un contenido basado dentro de lo que se especifica, ¿sí?, en relación a la consideración de las leyes y las regulaciones. Entonces, realmente sí también es muy funcional. Cuenta. Consideración de leyes y regulaciones en una auditoría de estados financieros. La norma internacional de auditoría 250 expone la responsabilidad del auditor de tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoría de estados financieros. Estas leyes y regulaciones dependen de la entidad, determinando así su marco de referencia legal y regulador, que puede estar relacionado con el manejo de la entidad y los estados financieros. El incumplimiento de las leyes y regulación puede llevar a multas, sanciones o litigios que pueden afectar directamente los estados financieros. La administración es responsable de asegurar que las operaciones de la entidad se realizan de acuerdo a las leyes y regulaciones pertinentes. Para esto, puede llevar a cabo procedimientos y políticas que requieran necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes, como lo son monitoreo, sistemas de control y códigos de conducta. El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de que los estados financieros cumplen a cabalidad con las leyes y regulaciones y estar atento a cualquier error material en los estados financieros que indique el incumplimiento de las leyes y regulaciones. Es importante mencionar que el auditor no es responsable de prevenir cualquier incumplimiento a las leyes o regulaciones. Esto es responsabilidad de la administración, como se establece anteriormente. De acuerdo con la norma internacional de auditoría 200, el auditor debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de representaciones erróneas debidas a error o fraude y conducir la auditoría con escepticismo profesional. El auditor recurre al marco de referencia legal y de regulación aplicable usado para la elaboración de los estados financieros, identificando así los riesgos de errores materiales que se puedan presentar por incumplimiento de las leyes y demás acciones que se deriven del mismo.
Podemos dividir las leyes y regulaciones en dos grupos según su influencia en los estados financieros. El primer grupo abarca las leyes y regulaciones que tienen un efecto directo sobre las cantidades y revelaciones de importancia relativa en los estados financieros. Estas son las relacionadas con impuestos y beneficios a empleados. En el segundo grupo se encuentran las leyes y regulaciones que no afectan directamente la información de los estados financieros, pero sí el funcionamiento de la entidad, como lo son las licencias de funcionamiento y cumplimiento de regulaciones ambientales. El auditor debe ayudarse de su experiencia y conocimiento de la entidad para determinar un acto de incumplimiento durante el desarrollo de la auditoría. Level. Decidida, impactante, segura. Con Monlevel, el éxito es tuyo. Monlevel de Level. Objetivos. El objetivo del auditor es obtener suficiente evidencia relacionada con el cumplimiento de las leyes y regulaciones que afectan directamente la información de los estados financieros. Para cumplir este objetivo, el auditor debe desempeñar procedimientos que le permitan identificar situaciones de incumplimiento a las leyes y responder de manera apropiada. Definición. Incumplimiento es el acto de omisión o comisión por la entidad que puede ser intencional o no, contrario a las leyes y regulaciones vigentes. Estos actos son llevados a cabo por la administración, empleados o terceros. Requisitos. Consideración del auditor del cumplimiento con leyes y regulaciones. Cuando el auditor lleva a cabo el proceso de auditoría, debe obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, para así conocer el marco de referencia legal y de regulación al que se debe sujetar la entidad. Con esta información, el auditor puede establecer si la entidad está cumpliendo a cabalidad con las leyes y regulaciones aplicables que puedan afectar directamente la información presentada en los estados financieros. Entonces, el auditor debe obtener la suficiente evidencia respecto al cumplimiento. De la misma manera, el auditor debe solicitar a la administración la información relacionada al cumplimiento de las leyes y regulaciones. ¿Quiénes deben comunicarle de manera escrita si tienen algún conocimiento de incumplimiento? Cuando se presente incumplimiento, el auditor debe realizar la respectiva investigación del caso. Procedimientos de auditoría cuando se identifica o sospecha incumplimiento. Información referente a investigaciones de entidades reguladoras o pago de multas y sanciones, pagos y transacciones inusuales o pago de comisiones excesivas y demás situaciones y circunstancias inusuales en el funcionamiento de la entidad. Pueden ser indicios para que el auditor establezca el incumplimiento a las leyes y regulaciones. Cuando el auditor ha encontrado incumplimiento de las leyes y regulaciones relevantes por parte de la entidad, debe analizar las circunstancias y su efecto en los estados financieros. Una vez tenga un entendimiento del acto de incumplimiento, el auditor debe comunicar a la administración o a quienes estén encargados. Si la administración no proporciona la suficiente información que soporta el cumplimiento de las leyes y regulaciones, el auditor debe considerar si el acto de incumplimiento es de importancia relativa y afecta directamente los estados financieros, y decidir si existe la necesidad de obtener asesoría legal, teniendo en cuenta las posibles consecuencias como lo son multas y sanciones y las implicaciones en la auditoría, que incluyen evaluación del riesgo del auditor y la confiabilidad de las representaciones escritas. Si la evidencia que obtiene el auditor sobre el incumplimiento no es suficiente, debe evaluar el efecto sobre los procedimientos de auditoría y la opinión que emita el auditor, y decidir las acciones a seguir.
El auditor puede juzgar necesario retirarse del trabajo cuando no hay respuesta de la administración y encargados del gobierno corporativo ante las circunstancias, siempre y cuando esto sea posible bajo la ley o regulación pertinente. Reporte de incumplimiento identificado o sospecha del mismo. El auditor debe informar oportunamente a los encargados del gobierno corporativo los asuntos relacionados con el incumplimiento de las leyes y regulaciones que sean de importancia relativa y que se identifiquen durante el desarrollo de la auditoría. Si hay indicios de que la administración está involucrada o empleados, el auditor debe informar al nivel apropiado dentro de la entidad u obtener asesoría legal si lo juzga necesario. Una vez el auditor establezca que existe incumplimiento de importancia relativa que afecta directamente la información de los estados financieros y tiene la suficiente y apropiada evidencia, debe expresarlo en la opinión de los estados financieros. Pero si no obtiene la suficiente evidencia y no puede determinar si ha ocurrido incumplimiento, debe determinar el efecto en la opinión del auditor. De la misma manera, el auditor debe determinar si tiene la responsabilidad de informar el incumplimiento a partes externas a la entidad, de acuerdo con lo establecido por la ley o regulación pertinente. Sin embargo, el auditor debe tener en cuenta el principio de confiabilidad, por lo que puede comunicar las inconsistencias a terceras partes cuando hay de por medio una responsabilidad legal que así lo presenta. Documentación. El auditor debe incluir en la documentación el incumplimiento o sospecha a las leyes o regulaciones encontrado durante el proceso de la auditoría, además de la evidencia recolectada y comunicaciones a la administración o entes encargados dentro de la entidad y las acciones y decisiones que se tomaron. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Nos quedan pendientes vía grupo de comunicación la 265 en relación como tal, la 260 y la 265, que son bien cortas. La una tiene su fundamentación en base a lo que pide la norma de la comunicación, también igual ligada a todo el tema de gobierno corporativo. Y la última, que tiene el énfasis ahí relacionado igualmente a través de lo que especifica la norma de la comunicación de las deficiencias del control interno. Esas dos también son muy funcionales. Y la NIA 300 en base a lo ya expuesto, que es en nuestro primer video, ¿no? Que hace la planeación de la auditoría. Pero sin embargo, pues la traigo aquí a colación para partir del hecho de que estamos trabajando sobre, pues, lógicamente, cada una de las normas. De mi parte era eso. Muchas gracias. Feliz noche. Que estén muy bien.